Secretario. Entonces, antes de empezar las exposiciones, le voy a pedir a los oradores, teniendo en cuenta la gran cantidad de partes que han solicitado dirigirse en esta audiencia, que hagan un uso prudencial y racional del tiempo, a los efectos de que todas puedan desarrollar acabadamente sus fundamentos. Doctor Carlos Veraldi, entiendo entonces que usted es el primer orador. Sí, buenos días, señores jueces, buenos días, señor fiscal general, buenos días a las partes. Tal como lo hemos anunciado en nuestras presentaciones, va a ser uso de la palabra en el marco de esta audiencia la doctora Cristina Fernández de Kirchner, así que con la venia del tribunal puede ser ella la que comience a hacer esta exposición. Muy bien, entonces, doctora Cristina Fernández de Kirchner, la escuchamos. A los demás partes le voy a pedir que silencien el micrófono mientras no estén usando el audio, a los efectos de que nos podamos escuchar bien. Doctora, está usted en su palabra. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Antes de ingresar decididamente en esta causa que se conoce popularmente como la causa de dólar futuro, quiero referirme a los pormenores que rodearon la celebración de esta audiencia y que, dadas las circunstancias, bueno, no fueron tan menores. Yo le había indicado a mi abogado, el doctor Veraldi, que pidiera que en la audiencia ante casación pudiéramos hacerla, yo pudiera ir presencialmente ante el tribunal a hablar sobre esta causa y sobre esta cuestión. En la comprensión que los juicios orales, la oralidad en materia penal, implican derechos y garantías también para los acusados. Si se me permite leer un poco el tema de la presencialidad, Mayer sostenía que el principio de inmediación, o sea, que estemos presentes en el tribunal, resulta ser la base del juicio oral y público, entendiéndose como la forma de conseguir un debate transparente propio de las sociedades democráticas en el que las partes se ven las caras y quienes deciden dar el litigio dan la cara. Esto fue lo que motivó mi insistencia en la presencialidad que me fue denegada por ese tribunal. También insistí en la publicidad porque siempre se negó la presencia de los medios de comunicación que ingresaran a la sala, me pasó lo mismo en obra pública, y que pudieran transmitir en vivo y en directo lo que uno está diciendo, explicando, fundamentando. Y en un primer momento también se me negó esto. Luego hicimos insistencia porque hay una introducción de la Comisión de Reforma del Código de Procedimiento que puso en vigencia los artículos del nuevo Código de Procedimiento Penal de la República Argentina que establecen la procedencia de la presencia de los medios de comunicación, y se me concedió eso. Pero antes de todo eso, cuando simplemente había pedido esta audiencia y que se fijara fecha para poder participar yo, se estableció que la fecha de mi participación, y calculo que la del resto también, iba a ser el 1 de marzo de este año. Así se me notificó. Ya ahí dije, bueno, evidentemente el lawfare sigue en su pleno apogeo. Me preocupa y no puedo no pensar que es lawfare porque si fue un error es más grave todavía. Me preocuparía sobremanera que el tribunal, sus secretarios, sus funcionarios ignoraran artículos de la Constitución Nacional que establecen que todos los 1 de marzo el presidente tiene la obligación, el presidente de la República tiene la obligación constitucional de ir a rendir cuentas sobre el estado de situación del Estado, y obviamente está acompañado por la vicepresidenta, no porque sea la fórmula, sino porque la vicepresidenta de la República Argentina es la que preside la Asamblea Legislativa, tal cual lo marca también la Constitución, donde es convocada, que convocada por el presidente también figura en la Constitución. O sea, primera cuestión, preocupante
que fijen una audiencia para el 1 de marzo para alguien que es vicepresidenta de la República, cuando se sabe que ese día, por la mañana, en el horario que hoy estamos acá, como me vieron todos, el día lunes 1 de marzo, debe haber convocado primero a la Asamblea Legislativa y luego esperar que el presidente ingrese a la Asamblea y sentarse a su lado para dirigir la Asamblea y presenciar el informe del jefe de Estado. Bueno, si fue un error, es también muy preocupante que se desconozca la Constitución. Luego tuvimos el tema de los medios de comunicación, finalmente pudimos acceder. O sea que en realidad todas estas cuestiones que parecen menores y que no lo son realmente, van abonando el camino de lo que hemos decidido en esta causa de dólar futura, denominarla como un ley de in case, no solamente en materia de lawfare, al que luego me voy a referir, sino también en intromisión y manipulación del Poder Judicial en los procesos electorales y en la política en general en la República Argentina. El lawfare, como todos sabemos, no todos, pero por lo menos los que lo sufrimos sí, es esta corriente regional que ha, a través de los poderes judiciales de los respectivos países, estigmatizado a los movimientos populares y a los dirigentes, y que los persiguen. Ya no era necesario encarcelarlos como le pasó a Irigoyen en el año 30, porque, si me permite una digresión, señor presidente, hay toda una cuestión de que las causas de corrupción solamente atañen al peronismo. Bueno, lamento informar que el primer presidente acusado de corrupción y juzgado y encarcelado no fue Juan Domingo Perón, que tuvo que huir del país tras ser derrocado. Fue Hipólito Yrigoyen, primer presidente de la Unión Cívica Radical, cuando la Unión Cívica Radical encarnaba al movimiento popular y nacional. Bien. Ha sido sustituida estos golpes de Estado que casualmente, y para hacer una referencia histórica, fue legitimado por la Corte Suprema de Justicia de aquel entonces, en 1930, instalando la doctrina de facto. Y bueno, allí empezó una serie de golpes militares que sacudieron la Argentina y la región también, donde la seguridad nacional y la persecución a los movimientos populares se hacía a través de las Fuerzas Armadas. La experiencia argentina de Memoria, Verdad y Justicia culminó con un proceso que había iniciado también el presidente Alfonsín con el juicio de las juntas militares, en donde finalmente las cosas, por lo menos en lo que hace a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y su rol, retornó a su lugar de origen. Sin embargo, se dio esta suerte de surgimiento del lawfare. Ya no es necesario desaparecer mediáticamente, materialmente a los dirigentes políticos, sino que con lo mediático se lo suprime. ¿Y cómo se concatena esto? Bueno, el lawfare no es solamente la persecución desde el Poder Judicial, es además la articulación con los medios de comunicación. ¿Por qué? ¿Cómo se hace esto? Únicamente porque los medios de comunicación titulan corrupción, aquel es un corrupto, aquella es una corrupta. No, 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 no. Cuentan cosas que no existen en los expedientes. O sea, relatan, forman un relato que después no encuentra asidero en las pruebas y en los hechos concretos que tienen los expedientes judiciales que tramitan en el Poder Judicial. Pero claro, ya cuando se deciden las sentencias, tienen que ver con lo que apareció publicado en los medios, pero poco o nada absolutamente que ver con lo que aparece en el expediente. Por eso, el tema de la presencia de los medios de comunicación. Y la presencialidad también porque es bueno siempre conocerle la cara a los jueces, a los fiscales. Yo, por ejemplo, lo estoy viendo a usted, doctora, ahora Daniel Petrone, pero la verdad que su cara no la conocía. Sí conocía a otra integrante del tribunal, la doctora Ana María Figueroa, porque la he visto en los medios de comunicación cuando denunció la presión que había sufrido por funcionarios del gobierno de Mauricio Macri, en otra causa que también me tiene por acusada y que es
la causa de memorándum de Irán. Ahí le conocí la cara, pero usted no se la conocía, la conozco ahora. Sería bueno que también no solamente apareciera en algún momento mi cara para que pudiera verse en los medios de comunicación, sino también la cara del doctor Daniel Petrone. Al doctor Barrotavenia directamente tampoco, nunca lo vi, ni vi ninguna foto, no lo conozco. Siempre el anonimato de quienes deciden determinado tipo de causas siempre es muy conveniente. Tampoco conozco la cara del fiscal Raúl Ple, que es el acusador. Por eso rescataba las palabras del maestro Julio Mayer, diciendo quienes deciden dar el litigio, dan la cara. Yo siempre di la cara, no solamente acá, he ido a todas las indagatorias que se me citaron, inclusive aquellas que fueron 8 indagatorias, siempre di la cara y la voy a seguir dando además. Bien, esta suerte de introducción que tenía que ver para explicar por qué la presencialidad es tan importante y por qué la publicidad también es tan importante. Ahora vamos a introducirnos directamente en la causa que nos atañe y por la cual estoy sentada hoy aquí acusada. La causa se conoce popularmente con el nombre de dólar futuro y es bueno no solamente referirnos al texto de la causa, sino al contexto en el cual ésta se desarrolló. El texto de la causa sería la acusación que se hizo de administración fraudulenta de los recursos del Estado, en este caso de los recursos del Banco Central, y perjuicio en 55.000, creo que la acusación del doctor Bonadío fue 55.000 millones de pesos. Quiero que todos recordemos esta cifra, por favor. Se nos acusó de hacerle perder al Estado Nacional o al Banco Central 55.000 millones de pesos. Reitero, 55.000 millones de pesos. Bien, ¿cómo se inicia y cuándo se inicia esta causa? Esta causa se inicia por una denuncia del entonces presidente del bloque de la Unión Cívica Radical de Diputados, Mario Negri, actualmente sigue siendo el diputado ya de Juntos por presidente y diputado del bloque de Juntos por el Cambio. Y el otro denunciante fue Federico Pinedo, entonces presidente del bloque del PRO. Era la alianza de la Unión Cívica Radical con el macrismo que se presentaban a elecciones. ¿Y cuándo fue esa denuncia? Esa denuncia se produce el 30 de octubre del 2015. ¿Le suena? 30 de octubre del 2015. 5 exactos días después de la primera vuelta electoral presidencial, se renovaban autoridades presidenciales en la República Argentina. Yo estaba a cargo de la primera magistratura. Y las elecciones tuvieron lugar el domingo 25 de octubre del 2015. 5 días después, el 30 de octubre del 2015, tenemos la denuncia. ¿Y por qué es importante rememorar estas fechas? Porque en ese momento no se sabía, sí se sabía quién iba a ingresar por nuestra fuerza política, pero no se sabía si el que quedaba era Mauricio Macri, entonces jefe de gobierno de la ciudad, o Sergio Massa, que también competía por la presidencia de la República desde el Frente Renovador. Curioso, ¿no? Que 5 días después de definido que el proceso electoral se disputaba entre Daniel Scioli y Mauricio Macri, recién allí, se hace la denuncia de Mario Negri y Federico Pinedo. ¿Y qué denuncian? ¿Qué denuncian ellos? Denuncian que desde septiembre hasta octubre el Banco Central ha venido perdiendo muchos dólares, ha venido perdiendo reservas a través de un instrumento del mercado financiero, del mercado cambiario, denominado contratos de dólar futuro. ¿Qué decían? Que a través de esos contratos de dólar futuro,
Mi gobierno favorecía a amigos con esos contratos y ocasionaba pérdidas de dólares y de reservas. Bien, no había cifras todavía de este perjuicio, pero la figura que denunciaron públicamente y que por supuesto fue reproducida a tambor batiente por todos los medios de comunicación hegemónicos, operaciones para favorecer amigos del gobierno en materia de dólares. Ustedes saben, doctor, y ustedes saben, a todos los que nos están escuchando, el efecto de encantamiento que la palabra dólar provoca, no solamente en los agentes económicos, sino, lamentablemente, en todos los argentinos y las argentinas. Bien. ¿Dónde cae esta denuncia? Segunda parte. Se sortea en Comodoro Pi la denuncia de Mario Negri y Federico Pinedo. ¿Y dónde cae? En el inefable juzgado a cargo del entonces doctor Bonadío. El 30 de octubre, repito, fue la denuncia. ¿Qué hace el doctor Bonadío? Contexto. Íbamos a segunda vuelta. Ya estaba toda la etapa electoral, el periodo, como ninguno había alcanzado las cifras que la Constitución marca para imponerse en primera vuelta, íbamos a segunda vuelta. La segunda vuelta entre Daniel Scioli y Mauricio Macri. ¿Sí? El país entero en un proceso electoral definitorio. Definitorio porque, bueno, si subían unos, no sé qué iban a hacer, si subían, bueno. Después vamos a ver cómo ustedes, los jueces, influyen en la vida de los argentinos, que no se dan cuenta que muchas veces las decisiones que ustedes toman van a impactar definitivamente en su bienestar y en su vida. Lo vamos a explicar en este ámbito. Bien, el 17 de noviembre del 2015, 17 de noviembre del 2015, martes 17, a las 12 horas, en plena rueda cambiaria abierta, usted sabe que se abre a las 10 el mercado, cierra a las 15 horas, con todo lo que esto implica, elecciones presidenciales, irrumpe en un allanamiento en el Banco Central, en la mesa de dinero del Banco Central, Bonadío. Obviamente, imagínense, ¿cuál era el objetivo? Provocar una corrida, una devaluación, un desastre para todos. El desastre iba a venir más tarde, pero bueno, eso los argentinos no podían saberlo tampoco. Allanan el 17 de noviembre. Si me permite una digresión con respecto a Bonadío y las fechas de sus allanamientos. Hoy cuando me informaron esta fecha, 17 de noviembre del 2015, yo no recordaba exactamente el día, y leí las fechas en que me hizo todos los allanamientos a mí, el doctor Bonadío. Usted sabe que el doctor Bonadío, por una rara, no sé, una rara cosa que pasaba ahí y que sigue pasando muchas veces todavía en Comodoro Pi, todas las causas caían en lo de Bonadío, todas. Ergo Ergolini únicamente fue un juez que tomó, y después otro juez que me tomó indagatoria, pero obligado por la Cámara de Apelaciones, por Irursum, que era el doctor Casanello. Bien, pero siempre todas las causas caían en Bonadío. Bonadío allanó las oficinas de Máximo Kirchner en Río Gallegos el día que su hijo, Néstor Iván, cumplía años, a punto tal que su madre ese día, preocupada en Gallegos, yo había viajado a Río Gallegos para el cumpleaños de mi nieto, me preguntó si era posible que en la fiesta de cumpleaños que estaban haciendo en la casa de mi hijo y de su hijo, irrumpiera la policía en un allanamiento en una fiesta de cumpleaños. Dije, no te preocupes, no va a ser eso. La verdad que solo se lo dije para consolarla o calmarla, pero no estaba tan segura cuando se lo dije. Luego me hizo el allanamiento, el primero de los allanamientos que me hace a mí acá es en Juncal, en mi casa. ¿Qué día me lo hace? El cumpleaños
de Elena, mi otra nieta, la hija de Florencia. Y el 25 de febrero, que es el cumpleaños, como es de público y notorio, de Néstor Kirchner, mi marido, mi compañero de vida y de militancia, me cita a 8 indagatorias en Comodoro Pi. Bueno, yo creo que es demasiado, pero estas cosas han sucedido y siguen sucediendo todavía en la República Argentina. Bien. Allana el Banco Central, con todo el estrépito y el escándalo que esto presupone, y obviamente esto es el 17 de noviembre, martes 17 de noviembre. ¿Qué pasaba ese domingo que seguía a ese martes? Balotaje en la República Argentina. Así fuimos a elecciones los argentinos y nuestro espacio político en general en el 2015. Por eso digo que no solamente lawfare, es también intromisión y manipulación de procesos electorales y de la política en general por parte de ustedes como miembros del Poder Judicial. Creo que los hechos que estoy relatando me eximen de mayores explicaciones. Esto no es una cuestión de ideología. Se puede ser de derecha, de izquierda, del centro o apolítico. Pero estos hechos sucedieron estos días en medio de un proceso electoral. Esto es objetivo. Me acuerdo que alguien preguntó a algún periodista si esto no significaba una intromisión al proceso electoral, y el inefable Bonadío le respondió que él no podía cerrar su juzgado porque haya elecciones. Así el Poder Judicial de la República Argentina. Bien, comienza la causa y acá viene la segunda parte del texto y contexto. El día 13 de abril me cita a indagatoria, ya hablaba de administración infiel, si mal no recuerdo. No quiero leer porque son administración infiel. El día 12 anterior lo había citado a quien era mi ministro de Economía, el doctor Axel Kicillof, y que hoy es el gobernador de la provincia de Buenos Aires y que también va a hablar después de esta intervención mía con cuestiones mucho más técnicas y precisas para tener en cuenta qué es lo que pasó. Y comienza a desarrollarse una suerte de cuestiones que uno va enterándose con el correr de los días, mientras la procesan, mientras la citan, y resulta ser que no había ningún amigo del gobierno en los contratos, no del gobierno saliente por lo menos, no del gobierno saliente, no había ningún amigo de mi gobierno entre los que habían comprado y contratado dólar futuro. No, no, no. Estaban todos los amigos de quien ya era presidente de los argentinos, de Mauricio Macri. Es más, había funcionarios de su gobierno. Y concretamente quiero referirme a Quintana, Mario Quintana creo que era el nombre, recuerdo el apellido, me parece que era Mario Quintana. Mario Quintana, entonces vicejefe de gabinete, era el segundo de Marcos Peña. Él sí había contratado dólares a futuro. Y no solamente los había contratado sabiendo que iban a devaluar, como se comprobó después que devaluaron, sino que además participó un domingo, 13 de diciembre, si mal no recuerdo en mi memoria, domingo 13 de diciembre del 2015, un domingo sé que era, porque esto fue lo que nos llamó la atención cuando nos enteramos, qué funcionarios tan bárbaros que van a trabajar hasta los domingos, reunidos en la Casa de Gobierno con el titular del ROFEX, que es el mercado de Rosario, que interviene precisamente junto al MAE en ese momento en el mercado cambiario y que es el que toma los contratos de dólar a futuro, que los formula, arreglando la tasa de interés que le iban a pagar a esos contratos de dólar futuro. ¿Se entiende? Lo voy a explicar nuevamente. Cristina Fernández de Kirchner, acusada de que con los contratos de dólar futuro beneficiaba a sus amigos.
La realidad era que ningún amigo mío, ningún funcionario de nuestro gobierno tenía contratos de dólar futuro. Los que los tenían eran los amigos de Macri y sus funcionarios. Y cuando llegaron al gobierno, pactaron la tasa de interés que le iban a pagar a sus propios contratos que ellos habían hecho antes sabiendo que iban a devaluar. Información privilegiada, negociaciones incompatibles con los funcionarios públicos. Bueno, no sé cuántos tipos penales podrían caberle a Mario Quintana y a los funcionarios que intervinieron en esto. Sin embargo, nada de eso ocurrió. Es más, creo, por mí, corríjame, doctor Veraldi, si no es así, creo que Bonadío lo sobresee a Mario Quintana, que no había estado nunca, creo que hasta lo sobresee. Lo cierto es que llegaron al gobierno, devaluaron. Ellos dijeron que no iban a devaluar, está todo escrito y está todo documentado. Devaluaron, usufructuaron la devaluación en los contratos de dólar futuro que ellos habían realizado, y los que estamos sentados acá y acusados somos nosotros, que somos los que desendeudamos al país, que somos los que le pagamos la deuda al Fondo Monetario Internacional, en fin, pero no todo termina acá. Esto estoy hablando del año 2016 y estamos en el año 2021. Recién en el año 20, recién 4 años después, se hace una pericia hecha por los peritos contables de la Suprema Corte de Justicia y se determina 4 años después, lo que se tendría que haber determinado al 10 de diciembre del 2015, que nunca hubo un perjuicio, que al contrario, que el balance del Banco Central fue positivo, que con nosotros el Banco Central acrecentó sus ganancias. Mire, podría decirle que la denuncia de que se manejaba desde el Central esto era hasta técnicamente incorrecta, porque cualquier persona más o menos entendida en el mercado cambiario sabe que la pantalla del Central es una pantalla ciega. Nadie sabe quién son los que hacen los contratos de dólar futuro. Nadie podía saberlo. Sin embargo, se dijo que eran amigos del poder de nosotros, que por lo que veo es un poder bastante exiguo y bastante berreta, por ser así, ¿no? Porque si somos tan poderosos, las cosas que nos han hecho y que nos han pasado, realmente terminemos con esto. El poder es un poder permanente en la Argentina, un poder económico permanente, donde primero fueron las Fuerzas Armadas y después fue el Poder Judicial, ustedes, los que siguen velando por sus intereses. En definitiva, hoy está comprobado que no hubo perjuicio, que hubo ganancias en el balance del Banco Central. Banco Central en el que tampoco ni Axel Kicillof como ministro, ni yo como presidenta tenemos ningún tipo de injerencia, por una razón de estatuto del Banco Central. El Banco Central no puede recibir órdenes de absolutamente nadie. Y además, esta teoría, que es la teoría del alter ego que querían derrumbar los bonistas diciendo que el Banco Central es exactamente lo mismo que la Argentina, la puso prácticamente en crisis Bonadío, pero como ya iban a arreglar con los bonistas, tampoco había ningún problema. ¿Qué es la teoría del alter ego? Los bonistas decían que el Banco Central es el alter ego de la presidencia y que por lo tanto los recursos del Tesoro Nacional son lo mismo que las reservas del Banco Central. ¿Cuál es la diferencia? Que con las reservas del Banco Central ellos no las pueden embargar y con los fondos del Tesoro sí. Por eso es tan importante seguir diferenciando la personalidad totalmente separada del Banco Central de quien ejerce la primera magistratura del Poder Ejecutivo y de cualquier otro poder en Argentina. Todo esto se lo pasaron, Dios sabe por dónde. Nada fue aplicado. Todos los códigos fueron violados, todas las normas fueron violadas, toda la razón fue violada y seguimos hoy, 5 años después,
sentados acá en el sillón de los acusados. ¿Y qué pasó en el mientras tanto en el país? Y por esto quiero hacer hincapié en lo importante que son las decisiones del Poder Judicial. Mucha gente cuando escucha hablar de lawfare y demás piensa que son cosas alejadas de los políticos, que los jueces, y en realidad la mayoría de la gente nunca accede a la justicia. Pero las decisiones que toma el Poder Judicial impactan luego directamente en la vida y en el patrimonio de las personas. Lo cierto es que nosotros, que administrábamos el tipo de cambio, que fuimos presionados muchas veces para devaluar, inclusive en este propio gobierno, lo podemos recordar que este gobierno meses atrás fue presionado y corrido literalmente para que devaluara con $1 a 200 y sin embargo pudo administrarse la crisis como tantas otras crisis que nos hicieron a nosotros durante nuestra gestión para no devaluar, porque sabemos el impacto brutal, terrible, que tiene la devaluación en la vida de la gente. Nada de eso les importó. Habían venido a eso, a devaluar. Lo hicieron y dijeron, no, no importa la devaluación. Total, el precio de la economía, de los bienes, de los servicios, está al precio del dólar blue. Minga al precio del dólar blue. El precio del dólar era 9,74 cuando yo dejé la presidencia y los bienes y servicios de la República Argentina estaban con $1 a 9,74. Cuando el genio de las finanzas, Pratt Gates, dijo que no, que estaba todo a 15 o 16 pesos, que era el precio del dólar blue, todo a los demonios. Hicieron una devaluación de, no me acuerdo si era el 40, el 60%, catastrófica. Vinieron para eso. Y ustedes, el Poder Judicial, contribuyeron a que ese gobierno ganara las elecciones e hiciera lo que hizo después. Ustedes también son responsables de lo que pasó y de lo que está pasando en la República Argentina. Y realmente me da mucha bronca porque la que sufre es la gente. No podemos aumentar a los jubilados porque estamos endeudados hasta acá. A mí me sentaron acá diciendo que yo le había causado un perjuicio al Estado por 55.000 millones de pesos. Y volvieron a endeudar al Fondo Monetario Internacional, lo trajeron de vuelta. Néstor lo había sacado del país y lo volvieron a traer con 44.000 millones de pesos para ayudar a la campaña presidencial de Macri. Y ni así pudieron. Hoy los argentinos debemos 44.000 millones de dólares más y ustedes también son responsables. No miren para otro lado, porque ustedes causan también, junto a los medios de comunicación, climas en la República Argentina que finalmente impactan en los agentes económicos y en la economía. Y así estamos. Y no es la primera vez que nos pasa. Nos pasó con el megacanje. Néstor es un hijo de la crisis del 2003. Jamás hubiera llegado a presidente si no hubiera pasado lo que pasó en el 2001. ¿Y quién estaba también en ese 2001? Sturzenegger, el que era presidente del Banco Central, el que nombraron presidente del Banco Central, el devaluador que hoy da clases en la Universidad de Columbia. Y claro que va a seguir dando clases en la Universidad de Columbia. Lo sobreseyeron en anteriores causas que tuvo cuando fue partícipe también de lo que pasó con el megacanje, aquella mega devaluación que casi nos puso el país patas para arriba. Y ustedes, usted, doctor Petrone, y usted, doctor Barretaveña, nos negaron el recurso cuando nuevamente en esta causa de dólar futuro, a raíz de las denuncias que habíamos hecho en otras dos causas, lo sobreseen. Acá tengo el sobreseimiento de Bonadío, que también lo habíamos acusado por todo lo que había hecho. Bueno, la Corte todavía tiene el recurso, está terminado, obviamente, por la muerte del juez. Pero acá tengo todavía el tema de Sturzenegger, Federico Adolfo. Nosotros presentamos un recurso extraordinario federal en otra causa, pero que está también en esta sala, en su sala. Y nosotros presentamos un recurso apelando el sobreseimiento de Sturzenegger, que ya lo habían sobreseído en el 2001 y lo volvieron a sobreseer y seguramente va a venir por alguna tercera vez y volverá a hacer lo mismo. Esto fue tramitado en el juicio, en el juzgado del entonces doctor Torres. Torres lo sobreseyó. La Cámara de Apelaciones, integrada por los inefables Bruglia, Bertuzzi y Llorens, también le confirmaron el sobreseimiento, y usted y Petrol y Barretaveña nos negaron el recurso
de apelación ante la Corte de ese sobreseimiento de los endeudadores seriales del país, de los que sí han cometido delito. Díganme si ustedes no tienen que ver en lo que pasa en el país. Lo sobreseyeron en el 2001 y ahora lo vuelven a sobreseer. Y el señor sigue dando clases en Colombia. Y el presidente que nos volvió a endeudar devaluando y devaluando, va a haber partidos de fútbol a Qatar. Y nosotros, Axel Kicillof, mi ex ministro de Economía, hoy gobernador de la provincia de Buenos Aires, sentados acá conmigo, junto también a Pese, presidente del Banco Central, fue mi vicepresidente del Banco Central y de Néstor durante 12 años y medio. ¿Cómo que no tiene que ver que se despabilen los argentinos de una buena vez por todas? El Poder Judicial incide todos los días en la vida de los argentinos, en las mujeres que masacran, en femicidios espantosos cuando ustedes como jueces y fiscales se quedan sentados y no pasa nada, y no hacen nada. En los que quieren justicia porque tienen recursos presentados en quiebras, como decía el otro día, lo describió muy bien el presidente en el mensaje del 1 de marzo, cuando habla claramente de cómo incide el Poder Judicial en la vida de la gente. Y en este caso puntual de dólar futuro, algo que tanto influye en la vida de los argentinos, y en el endeudamiento. Permítame decirle que ahora escucho cosas que no escuché en aquel entonces. Ahora escucho a varios periodistas decir, bueno, no, esto es la verdad que dólar futuro, la verdad que dólar futuro no es una cuestión judiciable, es una cuestión de políticas de Estado. Ahora dicen que no se pueden enjuiciar políticas de Estado. Sospecho que están diciendo esto a partir de que el presidente decidió iniciar querella criminal por el criminal endeudamiento que tomaron con el Fondo Monetario Internacional en el 2018. Sospecho que van a querer decir, bueno, dólar futuro, no es igual, no es igual. Acá, en esta causa, no hubo ningún perjuicio económico. Acá, los contratos de dólar futuro que se instrumentaron durante la gestión nuestra hasta el 2015 eran de acuerdo a las normas que establece este contrato. Lo que hizo Mauricio Macri con el préstamo al Fondo Monetario Internacional hasta violaron el estatuto del fondo. Violaron todas las normas internas de la administración pública. Y además afectaron los 44.000 millones de dólares, no a estabilizar la economía. Al contrario, cuanto menos malversación de caudales públicos, cuanto menos incumplimiento de los deberes de funcionario público, cuanto menos, no soy leguleya, no quiero convertirme en quien juzgue, pero esto es lo que está pasando. Yo sentada acá, acusada en una causa de dólar futuro que se manipuló y se armó al calor del proceso electoral, y luego de 5 años van a ser que estamos con esta causa. Hay una pericia contable hecha por los peritos de su corte, Petrone, que dice que no hubo perjuicio, que el balance es positivo, y yo sigo sentada acá. Y el otro en Colombia dando clases, y el otro mirando partidos de fútbol en Qatar. Y usted quiere convencerme a mí, a los argentinos, que hay justicia en este país y que hay un poder judicial en serio. Por favor, mire, creo que cuando me sigan en el uso de la palabra, el gobernador Kicillof y el presidente del Banco Central, el licenciado Pese, van a explicar todas las cuestiones técnicas. Pero yo quería decir esto, y además quiero decirle algo para finalizar. El contexto en el que estamos hoy. Estamos en un contexto, así como estábamos en un proceso electoral de contexto, hoy estamos en un contexto también muy particular. En un contexto donde, por ejemplo, el presidente de Casación, el doctor Gustavo Hornos, que preside la Casación, que todos ustedes integran, se comprobó que iba a reunirse con Mauricio Macri en la Casa Rosada.
Yo sé que ustedes piensan, porque leí en los diarios que le han pedido que renuncie a la presidencia, pero la verdad que debería hacer algo más. ¿Y sabe por qué le cuento? Porque también a mí me acusaron de reuniones con el doctor Casanelo en Olivos. Debe estar enterado, porque todos los medios de comunicación de este país decían: Cristina se reunió con Sebastián Casanelo en Olivos. Es más, hubo testigos que afirmaron el día y la hora que lo hicimos, hoy procesados por falso testimonio. La verdad que la primera vez que vi a Casanelo fue cuando me citó a indagatoria, obligado por el doctor Martín Irursun, el autor de la doctrina de, ¿cómo era? Poder residual, ¿no? O sea, prisión preventiva por el peligro del poder residual. Fíjate, prisión preventiva por ejercicio de poder residual. A mi secretario, que lo estoy viendo acá, entonces mi secretario, el doctor Mariano Cabral, hoy prosecretario administrativo de este cuerpo, el doctor Martín Irursun en persona lo citó como testigo a la Cámara Federal en Comodoro Pi para que dijera si Casanelo había ido a Olivos. Obviamente no había ido a Olivos, nunca lo fue. Ahora bien, se comprobó que todo eso era mentira. Pero está claro que si se hubiera comprobado que era cierto, era una conducta penalmente reprochable, porque si fuera solamente una cuestión de ética o de maneras, nadie cita a dar testimonio en una Cámara Federal Penal por una cuestión ética o de valores o de estilo. Es porque se presume que si alguien tiene que declarar sobre un hecho, ese hecho es penalmente reprochable. No creo que ustedes pierdan el tiempo haciendo audiencias testimoniales para condenar a alguien éticamente. Calculo que hacen audiencias testimoniales porque se trata de hechos penalmente reprochables y por lo tanto hay que investigar. Bueno, es exactamente lo mismo que hizo Hornos. ¿Qué van a hacer con Hornos? ¿Le van solamente a pedir la presidencia? Fue 5. Ahí decían que Casanelo había ido una vez a verme. Acá fue 6 a verlo a Macri. ¿Va a seguir siendo miembro de la casación? Porque si renuncia a la presidencia, termina integrando su sala y va a votar, como ya sabemos que votó en las causas mías, que coincidía cada vez que lo iba a ver a Macri, un sablazo en la cabeza a Cristina. Va a seguir siendo, pero mira vos, y nos quieren convencer que ustedes son imparciales y que nos juzgan imparcialmente. La verdad, doctor, es un espanto. Pero seguía con esto de el tema de la importancia del Poder Judicial en la gente, ¿no? Y el contexto. Estamos con este contexto. O con lo que pasó ayer, ¿no? Ayer fue, creo. ¿Cuándo fue lo de Stornelli? Antes de ayer. Bueno, yo lo vi ayer recién. Ayer me tocó ver y escuchar al señor fiscal de la Nación. Había escuchado y se había comprobado que le había querido poner droga en el ejercicio de su fiscalía a el ex marido de su mujer. Había escuchado lo de la extorsión, había escuchado de las amenazas. Es la metáfora perfecta. Ayer este hombre en un programa de televisión amenazó literalmente al presidente de la República, porque le dijo algo así como: nos vamos a ver cuando él deje de ser presidente, nos vamos a ver ahí de hombre a hombre, no, de fiscal, porque evidentemente sigue siendo protegido por el Ministerio Público Fiscal de Casal y por todo el Poder Judicial, que se callan la boca ante el escándalo que significa que este siga siendo fiscal. Amenazó al presidente de la República para cuando Alberto deje de ser presidente, ya te voy a ver. ¿Sabe dónde lo va a querer ver? En un sillón para tomar la indagatoria. Eso es porque es la metáfora perfecta de lo que ustedes hacen. Esto es lo que hizo este señor Stornelli, que sigue siendo fiscal de la Nación, y siguen queriendo convencernos a los argentinos de que el Poder Judicial es independiente. En este contexto, además, estoy sentada todavía hoy acá de acusada en la causa de Dólar Futuro. Y yo creo, sinceramente, señores integrantes del tribunal o de la sala esta, no sé cuál es, de
de casación, que estamos en un momento muy grave institucional de la República Argentina. Ustedes no pueden seguir comportándose como una corporación, porque además, con la ventaja de ser perpetuos en el poder, porque si bien la Constitución marca el límite de los 75, siempre encuentran algún otro juez que les da una cautelar, un amparo, y siguen después de cumplir 75 años, porque sabe que va a llegar un momento de crisis tan grave que va a ser revisado la totalidad del poder. Porque no hay posibilidades de una vida democrática, sana, con este ejercicio de un poder, con funcionarios que parecen que constituyen una aristocracia. Nosotros, los políticos, las políticas, cada 2 años vamos a elecciones. Todos los cargos que he ocupado en mi vida, todos, doctor Petrone, todos fueron votados por la gente en elecciones democráticas. A mí no me dio acuerdo el Senado y me propuso el Consejo de la Magistratura. A nosotros nos ha votado la gente y nos sigue votando o no nos seguirá votando, no importa. Pero somos un poder profundamente democrático. ¿Que hay mala gente? Seguramente que sí. ¿Que hay corruptos? Claro que sí. Y dígame, en su poder judicial, ¿no hay corruptos? ¿Todos pueden dar cuenta de cómo viven, de qué viven y dónde viven? ¿Todos y todas? No sé, pero claro, ¿cómo lo voy a saber? Si los que tendrían que investigarlos ustedes... Nadie se investiga a sí mismo. Nadie se investiga a sí mismo. Nadie. Con lo cual no voy a poder saber nunca si hay algún enriquecimiento ilícito en algún juez porque recibe dádivas, porque lo investiga otro juez. Este es el sistema que está podrido y perverso y que es necesario que todos pongamos el esfuerzo para corregirlo, para transformarlo. Porque no se puede seguir con un país donde nos vienen a endeudar cada 20 años o cada 10 años viene uno, nos endeuda y después lo sobreseen y vuelve a hacer lo mismo. Esto es lo que está pasando y en esto tienen responsabilidad ustedes. Yo seguramente después de mí va a hacer uso de la palabra Axel Kicillof y Miguel Pese, que van a dar seguramente mejores especificaciones técnicas de las que puedo dar yo, porque además ese es su métier, ha sido su profesión durante años y lo han hecho muy bien. También, y permíteme una digresión, que Axel Kicillof, que fue mi último ministro de Economía, hoy es gobernador de la provincia. No hay otro caso de que alguien que haya tenido el nivel de exposición y que haya sido ministro de Economía haya llegado a un cargo electivo de la importancia de ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, donde se congrega el 40% de la población. Tan mal no le debe haber ido a la gente con nuestras políticas en los 12 años y medio para que hoy Axel sea gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y termino diciéndole que mi abogado me había dicho, bueno, y tenés que pedir el sobreseimiento. Leía hoy en los diarios y Cristina va a pedir el sobreseimiento. ¿Sabe qué? Yo no voy a pedir ningún sobreseimiento. ¿Sabe qué, doctor Petrone? Yo voy a pedir que apliquen la Constitución, que apliquen los códigos de fondo y de forma. Está todo escrito, no tiene que inventar nada. Aplicar la ley, que es lo que vengo reclamando desde siempre. Apliquen la ley y lo que dice la Constitución. A todos y a todas, no solamente en un ejercicio donde se articulan con los medios de comunicación para decir lo que no es o para tener pruebas que no existen en ninguna parte del expediente. Por eso quiero agradecerle finalmente, me hubiera gustado hacer esto personalmente, lo reitero, quiero agradecerles la posibilidad de haber expuesto ante ustedes y bueno, no les voy a pedir el sobreseimiento. Hagan lo que tengan que hacer. Muchas gracias. Bien, damos por finalizar la intervención de la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Tengo en orden siguiente al doctor Acuña Anzorena. Estás ahí. Sí. Gracias, señor presidente. Para evitar reiteraciones, nos remitimos al escrito de recurso de apelación, donde expresamos todos los fundamentos que critican al fallo, y le pido
que le ceda la palabra al doctor Kicillof, ya que en definitiva es quien viene padeciendo de esta insólita causa penal. Bien. Señor Axel Kicillof. Sí, Axel Kicillof tiene uso de la palabra. Bueno, buenos días a todos y a todas. Buenos días al tribunal, buenos días a los letrados. Buenos días también a los que están en mi condición de acusados. Quiero empezar diciendo que la historia de la llamada causa dólar futuro, como bien expresara recién la vicepresidenta, es una historia de persecución política, es la historia de un disparate jurídico, es la historia de una verdadera aberración moral, pero además es la historia del negocio del macrismo con el tipo de cambio. Quiero contarles cómo se fabricó esta causa, que es una de las más escandalosas de los últimos tiempos. Y miren que hay muchas. Y se los quiero contar en detalle porque hoy tenemos la oportunidad, ustedes la tienen en realidad, de terminar con esta farsa. Tienen todos los elementos para terminar con esta farsa, sin que yo les pida nada, como recién no les pidió la vicepresidenta, simplemente aplicando la ley y hasta diría el sentido común y hasta un poco de buen gusto. Miren, ¿por qué nos juntamos hoy? ¿Por qué nos reunimos? Porque esta no es una audiencia del juicio oral, que ya está convocado. Nos reunimos porque apareció una prueba nueva. Apareció una prueba que cambia absolutamente todo. Y apareció una prueba bajo la forma tan simple y a la vez casi tan aburrida de una pericia, o sea, una explicación que dan los peritos de la Corte Suprema. Peritos contables, el cuerpo de peritos contables de la Corte Suprema. No las da un especialista en economía ortodoxa, no las da un partido político, la dan los peritos contadores de la Corte Suprema. Con mucha brevedad, con mucha precisión, y dan todos los elementos para decir por primera vez lo que en parte todo el mundo sabe, y todos los que estamos acá sabemos, pero que ahora queda en blanco sobre negro, que es que acá no hay ningún delito. No hay absolutamente ningún delito. No lo hubo. Por eso nunca se investigó ningún delito y en realidad nunca se investigó. Esta historia de esta causa es la historia de una infamia absoluta, pero que, como bien relataba, mejor que nadie, recién la vicepresidenta, tiene motores y consecuencias muy, muy concretas. No solo para el derecho, para una tesis doctoral, para un capítulo de libro. Ha tenido en la Argentina esta causa, y de la forma en la que se llevó, consecuencias muy, muy concretas. En primer lugar, esta causa tiene y nace con una intencionalidad política obvia, evidente, en un momento en donde esa intencionalidad más obvia no podía ser. Lo describía recién Cristina cuando decía que esta causa llegó días después de haberse dado la elección general, la primera vuelta, y donde aparecían dos candidatos, uno Scioli y otro Macri, aparece una causa contra el gobierno que acusa de haber hecho una malversación y un mal manejo de justamente el dólar. Y pronto desencadena un allanamiento en la mesa de dinero y de operaciones del Banco Central, algo que no pasó en la historia, nunca. Miren que se puede ir a buscar una documentación en cualquier momento. Decidió hacerlo el juez Bonadío en medio de la ronda. Cuando estaban operando, ahí cayó un allanamiento de la justicia y, como bien decía recién la vicepresidenta, estuvo en todos los diarios
el escándalo que hizo. ¿Por qué? Porque interrumpió y prácticamente intentó producir una devaluación en tiempo real judicial. Una cosa nunca vista, un escándalo realmente evidente y obvio, pero quiero decir, ¿por qué esta causa se usó? Primero, para ganar unas elecciones. Porque quienes acusaron fueron un miembro del PRO, Pinedo, y un miembro del UCR, que eran parte de la contienda electoral, porque tenían como candidato en Cambiemos a Mauricio Macri, y se usó para acusar al gobierno. Entonces, Cristina era presidenta, yo era ministro de Economía, y acusarnos a nosotros, al presidente del Banco Central, entonces Vanoli, a Pese, que estaba en el Banco Central, de utilizar, ahora voy a explicar bien técnicamente de qué se nos intentó acusar, pero era algo horrible, era básicamente vender dólar barato a nuestros amigos. De eso se nos acusó. Y eso salía en todos los diarios. Pero luego se utilizó interviniendo y tratando de privar al Banco Central de esta operatoria para forzar esa devaluación. O sea que primero se acusó de corrupción y después se intentó lograr con esto una devaluación. Y fue evidente durante todo el tiempo, lo denunciamos en aquel momento. Y no se acaba acá, porque después de esto se usó para forzar la salida del presidente del Banco Central. Yo quiero que recordemos un poco. Era presidente del Banco Central con mandato que iba a durar aún después del cambio de gobierno, porque así está establecido en nuestras leyes, que el presidente del Banco Central no cambia junto con el gobierno, como no cambia tampoco el procurador. Pero de la misma manera, usaron esta causa para empujar, amenazar, extorsionar a Vanoli para que renunciara, cosa que ocurrió, y hacerse del control del Banco Central obligándolo a la renuncia. Para eso también se usó esta causa. No termina acá. Esta misma causa se usó para un negociado, pero no nuestro, como explicaba recién la vicepresidenta, no del gobierno saliente, sino que cuando cambia el gobierno, se usó esta misma causa para sentarse las que iban a ser las autoridades con los que manejan los contratos de dólar futuro y fijar de una manera que no existe tampoco cuánto iban a ganar. Todos los que iban a ser después funcionarios del gobierno de Macri. Y después van y devalúan. O sea que intentaron forzar una devaluación, después negociaron el precio, después devaluaron y después embolsaron la plata. Todo con esta causa dólar futuro, que en parte fue un instrumento y en parte una maniobra de distracción. Porque mientras todo esto ocurría, nosotros estábamos embadurnados de titulares, de acusaciones. Así que me parece que claramente si no ocurrió algo en esta causa es que fuera un tema legal, un tema de discusión legal. Porque la verdad, y esto es lo más extraordinario de la causa, nunca se denunció un delito claro. Nunca se denunció un delito claro. Se pasaron incluso cambiando el tipo penal, la acusación y hasta los acusados. Fíjense que cuando Bonadío lanza esta causa, la lanzan Negri y Pinedo, y la toma Bonadío, empieza a citar testigos. Los testigos más importantes que citan son Redrado, Prat Gay, Lucas Liach, todos los que iban a ser, estábamos en el gobierno que encabezaba Cristina Kirchner y que yo era ministro, todos los que eran nuestra oposición. Los llaman a declarar y a explicar si esto era bueno o era malo. Cada uno dijo una cosa distinta. Es un papelón. Cada uno habló de un delito distinto. Redrado, que había sido presidente del Banco Central, no dijo lo mismo que Prat Gay porque lo incriminaba a él si eso fuera un delito. Así que armaron una realidad paralela en los diarios y en el expediente, pero que no tenía nada que ver ni con la justicia ni con el Código Penal. Y fíjense, esto empezó ahí, pero estuvimos 5 años. Hoy hace 5 años, más de 5 años, que empezó esto. La verdad que hacía muy bien la vicepresidenta en indignarse, porque yo hoy soy gobernador de esta provincia, estoy transmitiendo desde La Plata, y la verdad que estar de nuevo por enésima vez
tratando de explicarle una justicia sorda, ciega, muda y además condicionada y además absolutamente partidizada en algunas partes, ¿de qué se trata esto? Lo hemos tratado de hacer 5 años. Entonces, fíjense cuál es el tema. Lanzan una acusación. Una vez que esa acusación estaba girando en los medios y ya se daba por cierta, la mantienen, hacen a lo bonadío un montón de, una especie, un simulacro de juicio o de instrucción, en donde nosotros, yo como acusado, y todos los que estamos acusados, pero nosotros nunca tuvimos oportunidad, nunca, de que se nos respetara ninguna de las pruebas que estábamos pidiendo que se produjeran. O sea, se nos acusaba de un delito, pero era un delito que no se comprendía bien cuál era, y era muy fácil desbaratarlo, y era muy fácil explicar que eso no era un delito, que lo que hizo el Banco Central no era delito, era obvio y evidente, pero estuvieron dando vuelta porque la finalidad era otra. Era, como bien dije, favorecer políticamente al macrismo, después forzar una devaluación durante el gobierno de Cristina, luego echar al presidente del Banco Central, luego con la misma causa sentar a los del dólar futuro para definir la ganancia, luego devaluar y en el medio quebrar al país, y por último embolsarse la ganancia. Todo eso hicieron con esta causa. Y nunca, en ningún momento, hicieron algo que pedimos desde el primer día, que es que llamaran a alguien objetivo, técnico, que explicara que esto no era un delito. ¿Qué es lo que apareció ahora? Que voy a explicar con detalle porque es muy simple de comprender. Apareció esta pericia, hecha no por nosotros, hubo peritos de parte, pero hubo unanimidad en cada uno de los puntos, por los peritos de la Corte Suprema, que demuestran lo que se sabía desde el primer día. Todo este tiempo esperamos. Ustedes hoy pueden terminar esta farsa. O pueden decir que tenemos que ir a juicio oral, volver a declarar y hacer más show y más circo con algo que no existe. Y es tan fácil como leer las 81 preguntas que le hicieron a los peritos. Y digo esto porque el recurso, que esto no es parte de ese juicio oral, sino un recurso que se ha presentado, tiene un objetivo en la ley. Me lo explicaron porque yo no soy abogado, me lo explicaron. Pero ¿para qué se usa este recurso? Para lo siguiente. Supónganse que hay un juicio porque se acusa a una persona de matar a otra. Se hace la instrucción, es decir, lo que hizo Bonadío, y después se eleva a juicio oral. Se está acusando a A de matar a B. Y cuando se va a llevar adelante el juicio oral, se encuentra que B está vivo. Aparece B y dice, nadie me mató. Entonces este recurso es para que no se haga el juicio oral. Porque acaba de aparecer la prueba, en ese caso, la víctima que no está muerta, y el juicio ya no sirve. Bueno, acá, aunque no lo puedan creer, pasó lo mismo. Desde el primer día estamos pidiendo que alguien muestre que todo de lo que nos acusan no es delito, porque es obvio, fácil, evidente, aunque técnico. Recién ahora, cuando esto toma curso en el tribunal oral, se pide esa pericia, y esa pericia da el resultado que indefectiblemente iba a dar. Que todas estas son paparruchadas, inventos, pero que no hay ningún delito que haya cometido el Banco Central. Entonces, es como ese caso que yo decía, de un asesinato que aparece la presunta víctima, pero peor, acá siempre estuvo, nunca la llamaron, estaba atrás de la cortina, la persona viva, pero no la querían ver, porque el tema es seguir enjuiciando, seguir persiguiendo, seguir generando hechos con esa acusación falsa. Es así. Así que, sinceramente, este juicio no se puede realizar, nunca se debería haber realizado, porque no hay ningún delito. Y es tan obvio que con solo leer, y lo puede hacer cualquiera, yo después la voy a difundir, la pericia contesta una por una 81 preguntas del tribunal oral, y en todas las preguntas da una respuesta taxativa, muchas veces muy breve y simple, donde dice, no, no pasó esto, no es así, no ocurrió esto no es como dicen, esto... Y listo, y está terminado. ¿Para qué vamos a ir a un juicio ahora?
Si basta con leer una pericia y lo puede hacer cualquiera y decir que efectivamente ocurrió lo que ocurrió. Inventaron una denuncia, inventaron un juicio, hicieron 1000 tapas en los diarios porteños, pero el delito nunca existía. La cronología del caso, le quiero agregar simplemente a lo que comentaba recién la vicepresidenta un detalle más. Cuando inicia este juicio, no estamos acusados ni la vicepresidenta actual, entonces presidenta, ni yo, ministro. Se acusó al Banco Central, particularmente al presidente, a su directorio, porque lo que se quería era interferir en el operatorio del Banco Central y quedarse con la silla entonces de Vanoli. Porque el que vino después vino a devaluar, a bajar los salarios, a hacer lo que hicieron, a endeudar al país, entonces necesitaban ese lugar. Incumpliendo lo que dice la norma porque el cargo del presidente del Banco Central duraba más, pero bueno, eso se proponía. Y esta fue una maniobra preparatoria. Entonces, en medio de un proceso electoral, empiezan a llamar testigos, y entre esos testigos yo quiero mencionar a alguien más, que es, yo dije Pinedo, Pratgay, Redrado, Liendo, que decían sí, 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 cada uno una cosa contradictoria, porque como delito no hay, Liach, y después también a Marcelo Bonelli. Lo menciono porque cuando a mí me citan a indagatoria en esta causa, reviso las 1000 páginas que tenía el expediente y mi nombre no apareció una sola vez. El único que lo mencionó era Bonelli, citando sus propias notas de diario donde me acusaba a mí de ser el que había manipulado. Esa era toda la prueba que había. Y como yo fui nombrado por la expresidenta en aquel momento como ministro de Economía, entonces también era culpa de Cristina. Ahí Bonadío mete todo en la misma bolsa y nos procesa y después rápidamente eleva a juicio oral. Así que esto tiene todos los componentes de un escándalo lamentable que no debería haber existido nunca. Esta causa tiene que terminarse porque no tendría que haber existido nunca si hubiera justicia en la Argentina. Y quiero decir una cosita más, agrego una nota al pie sobre el procesamiento que nos dicta Bonadío. Me lo pongo a leer para ver cuál era, de qué se nos acusaba. Y me encuentro con varias, pero varias novedades, ¿no? La primera es que, como evidentemente Bonadío antes de esto no sabía que era dólar futuro y no se tomaron el trabajo de investigarlo, la causa estaba plagada de cortes y pegar, cortar y pegar, cut and paste, de sitios de internet donde explicaban una cosa y otra basándose, y lo voy a mencionar, en un sitio que se llama la Gran Enciclopedia de Economía de Internet, Economía 48. Otra del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. La página es repica.ica.in. Y después otra página nacional que se llama abogados.com.ar. Cortar y pegar pedacitos sacados de internet para tratar de justificar algo que era absolutamente injustificable. Esta causa es una vergüenza, de punta a punta. Y es hoy una vergüenza tener que estar explicando esto también. Es hoy una vergüenza tener que estar explicándolo. Y lo estamos explicando porque nunca nos dejaron explicar ni públicamente, ni en ningún lado lo que había pasado. Y cuando lo hicimos a través de un escrito, el procesamiento ya estaba preparado mucho antes. Ahora, ¿de qué nos acusaban Pinedo y Negri? Que es donde se empieza la campaña mediática con esto. Dicen, y voy a leer textual la denuncia, que entonces no era contra Cristina Kirchner y contra mí, sino que era contra el presidente del Banco Central y su directorio, contra el Banco Central, contra el presidente, creo que era. Desde hace tiempo, el Banco Central viene realizando numerosas operaciones de contratos de futuros de divisa, violando las obligaciones que le impone la Carta Orgánica, con el presunto fin de beneficiar a terceros y causando un grave perjuicio patrimonial a la entidad. La sintetizo. ¿De qué nos acusaba? ¿O de qué acusaban en ese momento al Banco Central, que tiene la atribución financiera y cambiable? De violar su estatuto para realizar operaciones fuera del precio
que correspondía y, al hacerlo, favorecer a sus amigos y perjudicar al Banco Central. Esta era la dura acusación que nos ponían en la causa dólar futuro. Cuando uno lee esa denuncia sin ningún elemento, y después todo lo que decía esa denuncia fue descartado porque fueron inventando otras figuras y otros acusados. Pero básicamente lo que planteaban era haber vendido dólar barato, habérselo vendido a los amigos, perjudicar al Banco Central y de esa manera no cumplir con la Carta Orgánica del Banco Central, o sea, los deberes que tenía el Banco Central. Entonces, y lo último antes de hablar de la pericia. Con la acusación, con el procesamiento y con la elevación al juicio oral, el juez Bonadío entonces nos traba un embargo sin ningún elemento. Pero nos traba un embargo que yo todavía tengo hoy, 5 años después. El otro día salió una nota donde yo decía que yo no puedo vender mi auto por esta causa, que es un engendro y una mentira. Porque tengo los bienes inhibidos y embargados. Es más, tenemos todos los que participamos, después agregaron a la Comisión Nacional de Valores, un embargo por 15.000 millones de pesos. Sí, escucharon bien. A cada uno. Inhibición general de bienes y así sucesivamente. O sea que no es que además de hacer el negocio mediático, el negocio económico, además de hacer el negocio político, a nosotros, y además de sentarnos, nos embargan, nos inhiben, sin nada, humo. ¿Y quién es el que viene a disipar el humo? ¿Quién es el que viene a explicar que esto no tiene sentido? Es el cuerpo de peritos contables de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no nosotros ni siquiera, porque además esto lo sabe cualquiera que conozca un poco de esta cuestión. Entonces, voy a ir repasando, porque los demuele uno por uno los argumentos que se usaron y la respuesta no mía, yo ya había declarado, pero nadie me escuchó, sino de los peritos de la Corte Suprema. Primero, acusación. Se realizó una operatoria ilegal, fuera del Estatuto del Banco Central. De las 81 preguntas, no responden. En la pregunta 17, que muestra que sí fue legal la operatoria en los mercados. En la pregunta 20, que dice que los precios operados coinciden con el precio de mercado. Pero en la pregunta 66, de nuevo, muy sintéticamente, porque esta pericia tiene esta forma. El tribunal le pregunta a los peritos pregunta por pregunta van respondiendo. Y en la 66 dice, los contratos de dólar futuro se celebraron al valor que estaba operando en la plaza, tal como exige el artículo 18, inciso A, de la Carta Orgánica del Banco Central. No era ilegal. Mira vos, no era ilegal. Nunca fue ilegal. Operar en el mercado del dólar futuro al precio este. Sigo porque, punto por punto, acusación. El Banco Central dilapidó reservas. Esto se dijo por todos lados. Vendieron el dólar barato y entonces se quedaron sin reservas. El Banco Central dilapidó reservas en dólares. Pregunta 29. Responde el cuerpo de peritos. La operatoria de futuros en los mercados se pacta y liquida en pesos. Por lo tanto, dicha operatoria no compromete las reservas del Banco Central en moneda extranjera. Claro, obvio. Estuvieron escribiendo basura. Las operaciones de dólar futuro no comprometen las reservas en dólares. No son en dólares. Era obvio. Escribieron páginas, litros de tinta se gastaron diciendo una cosa que era cualquiera. Otra acusación. Lo que prueba que el Banco Central estaba haciendo algo mal era que fue el único vendedor de estos contratos de dólar futuro. Lo dijeron 20 veces. Pregunta 28. Al finalizar la tarea se verificó que el Banco Central no fue el único oferente en dicho mercado. Era mentira. No fue el único vendedor. Otros vendieron en las condiciones del Banco Central. Con lo que ya dije, alcanzaría, pero quiero ir punto por punto para que quede claro. Acusación. El objetivo del Banco Central es
dicen, ganar plata. Y con esto, el Banco Central perdió plata. Entonces el Banco Central no cumplió sus objetivos. Pregunta 46, pregunta 45. Dice, en general, los objetivos de los bancos centrales apuntan, por un lado, a la formulación y aplicación de normas de funcionamiento del sistema bancario, financiero y cambiario, y por el otro, operar por sí mismo en los mercados financieros y cambiarios para alcanzar esos mismos objetivos. Dice, no tiene los mismos objetivos que un banco comercial. No es el objetivo del Banco Central ganar plata. Entonces, más allá de que muchísimos bancos centrales, según un informe del BIS, la mitad operan de esta manera, y a veces ganan y a veces pierden, porque es una operatoria con fines regulatorios, para evitar una corrida, para regular el valor del tipo de cambio. O sea que lo que dijeron es evidentemente absurdo, pero tuvo que venir una pericia 5 años después de la Corte Suprema para que esto aparezca dicho taxativamente en el expediente. No estaba. Acusación. El Banco Central tuvo enormes pérdidas patrimoniales. Perdió un montón de plata con esta operación ruinosa que hizo en aquel momento. La respuesta aparece en la pregunta 2, donde dice, de los estados contables publicados por el Banco Central de la República Argentina, surge que durante el ejercicio 2015 se obtuvo una ganancia de 147.000 millones de pesos, mientras en el año 2016 la ganancia fue de 67.000 millones de pesos. No solo con esto no perdió plata, en el 16, cuando se pagaron estos contratos de dólar futuro, no solo no perdió plata, ganó plata el Banco Central. Ganó plata el Banco Central. Y no es que lo diga yo, lo dice el balance del Central, lo dice el balance presentado en el 2016 por la administración de Macri y el consolidado después del 2015 por también la administración de Macri, no hay duda. Pero además no es el objetivo ganar plata de un Banco Central. Acusación. El precio al que operaba el Banco Central no era el precio de mercado. Entonces operó un precio incorrecto. De esto se discutió un montón. ¿Por qué se hacía mal? Porque se compraba más barato, se vendía dólar, que ya sabemos que no es dólar, sino contratos futuros en pesos sobre el valor del dólar, pero se vendían a un precio que no era. Entonces contestan en la pregunta 79, en la 50, en la 42 y en la 25. En teoría el precio de mercado se resuelve entre el oferente y el demandante. No es a través de una fórmula que se determina el precio. Sin embargo, el Banco Central puede actuar ofertando o demandando a precios diferentes a lo que está operando el mercado. Lo hará ejerciendo funciones de regulación cuando considere que los valores se encuentran fuera de los rangos coherentes con las políticas monetarias y cambiarias fijadas. Yo pido disculpas que esto sea un poco técnico, pero lo voy a traducir al criollo. El Banco Central tiene la atribución de operar en el mercado de futuros y lo hace a través de una pantalla donde opera ciegamente y lo hace al valor que considera necesario. Entonces, esto lo ha hecho antes, lo hace en muchísimos países y lo hizo después con Macri. O sea que el gran problema de toda esta acusación es que si fuera cierta, si esto fuera un delito, esto configurara un delito, entonces tendríamos que empezar una de dos, o a juzgar a todos los presidentes del mundo, del Banco Central, o por lo menos de la historia argentina, que operaron en este mercado como lo hicieron, o bien, cada vez que un presidente del Banco Central quiere operar con el dólar futuro, tendría que ir a Comodoro Pi, a hablar con un juez, a preguntarle a qué precio lo hace. Entonces ahí, las operaciones cambiarias del Banco Central van a estar con certeza dentro de la ley, porque a un juez de Comodoro Pi se le ocurre que el precio es bueno, malo, más alto, más bajo, de qué piensa que tiene que operar el Banco Central a futuro. Y después, de la misma manera, se acusaba de que era bajo el precio, porque era más bajo cuando se lo comparaba con otras cotizaciones del dólar, con el contado con liqui, con el dólar bolsa, con unos futuros distintos que se negocian en Nueva York, o con el dólar ilegal, con el dólar blue. Entonces decían, ¿cómo? El Banco Central operó a 10 pesos y medio cuando el dólar blue está a 15, cuando tal está qué sé yo, cuando tal. Entonces, esta es la demostración de que operó barato. Una burrada. Y son los peritos de la Corte Suprema
en la pregunta 36 y 40, donde dicen, no es técnicamente aceptable tomar como valores de referencia para fijar el precio del dólar futuro las cotizaciones en los mercados de valores mobiliarios, el del dólar bolsa o el del contado con liqui. Y después lo dice también del dólar blue y del mercado de Nueva York. Los pulveriza, pavada tras pavada, dijeron. Pero no lo hicieron sin querer, por ingenuo, con un objetivo muy claro. Con un objetivo muy claro, que es el que describió recién la vicepresidenta. Otra acusación. El Banco Central operó demasiado, amplió demasiado los límites, por primera vez se ampliaron los límites. Pregunta 21, 37, 38, 56. Lo que explica es que los límites de operación, la cantidad operada, se amplió según recomendaciones de la gerencia y además que Redrado había ampliado la operación en dólar futuro en 19.900%. La presidenta anterior, Malcó del Pol, lo había ampliado en 25, Vanoli lo amplió en 100. O sea que era una práctica habitual, se hacía cuando se juzgaba conveniente, tenía los informes técnicos, no tenía ninguna arbitrariedad, además de no ser ilegal, además de hacerlo al precio adecuado. Y después lo otro que decía, y acá me parece importante porque tiene algunos efectos posteriores. La acusación que se hacía es que fue la única vez que se usó esta operación y que fue la única vez que de esta manera se intervino. Pregunta 33, 11, 10. Dicen, en los años 2008, porque preguntan ese periodo, 2012, 2013, 2014, se produjeron pagos netos con motivo de costos incurridos. O sea, lo que se muestra es que es una operación que se usa en determinadas condiciones. Cuando hay tensión cambiaria, que se usa y se había usado muchas veces y se usaba incrementando los montos y se usaba operando en estos mercados. Otra acusación, que como se pagaron los contratos de dólar futuro, hubo que emitir dinero. Esta lo usó el macrismo. Que entonces la inflación era culpa del gobierno anterior porque se había emitido dinero para pagar esos contratos ruinosos, inmensos, que ya sabemos que no le dieron pérdida al Banco Central. Pregunta 8 y 9. La emisión originada en el pago de los contratos de dólar futuro en el año 16 representó un 3,2% de la estabilización total. Y en el 2015, 2,61%. O sea, no fue significativo en términos de emisión. Y en la pregunta 13 y 14 explican que tampoco afectó la capacidad del Banco Central de financiar al Tesoro. Se acusaba también de que se hizo esta operatoria que era oscura, que nunca se había hecho y que entonces se estaba violando el estatuto y entonces se pasó por adelante de los controles. Bueno, miren, en la pregunta 15 y 16 queda muy claro que cuando se presentan los balances del Banco Central con esta operación, no hay ninguna objeción, ni del auditor interno del Banco Central, ni de los auditores externos del Banco Central, extranjeros, ellos o parte de una empresa extranjera, ni de la Auditoría General de la Nación. Si hubiera sido una operación espantosa, fuera de la ley, fuera del estatuto, cuando se evalúa la gestión del Banco Central, en el Banco Central, sus auditores externos que están comprometidos con hacer este tipo de mirada, la propia GN hubieran dicho, bueno, acá se violó, nada. Nadie. Porque no era delito, porque estaba bien, porque se operó como se operó muchísimas veces, como operan muchísimos bancos centrales. Y la última, que quiero mencionar porque también tiene efectos, que dice, los acusados se beneficiaron con las operaciones. Lo que hacen los peritos en la pregunta 71, 72, 24, 27, 23, es primero mostrar que no se podía beneficiar el Banco Central operando, vendiendo dólar futuro, porque eso quisieron hacer creer, que la operación de dólar futuro consiste en ir, buscar una persona, llamarla, decirle, che, vení, te vendo $1 a 10 que en realidad vale 15. Y entonces le estás generando una ganancia a ese tipo, que puede ser como a mí que me acusaban de este primo falso. Bueno, entonces le vendió. Y bueno, lo que deja claro en este peritaje, lo que dejan en claro, es que las operaciones se hacen con pantalla ciega. O sea que el que ofrece, en este caso el Banco Central, no sabe quién compra. Ni lo puede saber ni lo puede coordinar. O sea que aún si hubieran querido beneficiar a alguien, no hubieran podido. Y esta es la gran paradoja.
Porque el tribunal le hace una pregunta a los peritos muy interesante, que yo creo que viene a cuento de lo que estamos mencionando en términos de contexto y de proceso histórico. La pregunta es si la devaluación ocurrida el 17 de diciembre de 2016, o sea, cuando nosotros ya no estábamos, la devaluación de Macri generó pérdidas. Y lo que contesta el cuerpo de peritos es que efectivamente generó pérdidas para el banco. No una pérdida general en el balance, pero ¿por qué se generó una pérdida? Porque el Banco Central había estado evitando una devaluación, los candidatos, incluido Macri, habían dicho que no iban a devaluar, y lo había dicho, Macri sostuvo en televisión, en América TV, no pasa por ahí la Argentina, no vamos a devaluar, es mentira de él, lo estaba señalando a Scioli. Y después, de nuevo, en el Canal 9, le pregunta el periodista Casella, le pregunta, no me quedó claro, ¿no es verdad que no se va a poder comprar el aceite o que el dólar se va a 15 pesos? Si usted gana, Macri respondió, no es verdad que el dólar se va a ir a 15 pesos, no es verdad, no es verdad. Hay varias más, pero no los aburro. O sea que durante toda la campaña donde ocurre todo esto, tanto el que terminó siendo presidente Macri como el otro candidato Scioli dijeron que no iban a devaluar, pero Macri sí iba a devaluar y lo sabía muy bien. Para eso tenía que cambiar al presidente del Banco Central y mientras tanto sus amigos y su compañía también, porque Sogma también, si no me equivoco, fue compradora de contratos dólar futuro, compraban contratos dólar futuro, donde ganás plata si efectivamente ocurre una devaluación. Y ellos sabían que iban a devaluar y el día 17 devaluaron 40% y llevaron el dólar a más de 13 pesos. Hicieron un desastre. Porque fue con toda esa idea de Pratt Gate que decía, bueno, si el dólar ya está a ese valor, eso es lo que empezó a decir después. Entonces, esto tuvo también efectos económicos devastadores que tuvieron que ver con esta causa. Los que ganaron y los que perdieron. Perdió el pueblo argentino. Perdieron los que no ganan en dólares, ni habían comprado dólar futuro, ni estaban en el tongo este, ni habían ido a negociar el valor de los contratos y después devaluado. Por eso digo que esto parece, la verdad, no sé si el reino del revés, ya no sé cómo calificar que estemos nosotros testificando y los otros, los que hicieron todas, absolutamente absueltos por el mismo juez, el propio juez acusado. Porque ¿saben qué? Algo que creo que no contó la vicepresidenta. Cuando Sturzenegger devalúa, tiene que empezar a pagar los contratos dólar futuro, sí, esos de que estaban los amigos también. ¿Y a quién le consulta si eso es delito? A Bonadío. Y Bonadío le contesta, pague, pague. Entonces, si esto era un delito, estaba mal, ¿cómo va a convalidar que Sturzenegger pague? No, porque el objetivo, el propósito y el plan era este. Es evidente. A todo esto en el banquillo de los acusados, en los medios de comunicación, diciendo que favorecimos, corruptos, ineptos, nosotros. Yo creo que a esta altura del debate, o a esta altura de esta causa, o a esta altura de este engendro, a 5 años de que haya empezado, la verdad que con este peritaje, citarnos a nosotros a un juicio oral, sentarnos para el show mediático también en el banquillo de los acusados, como ya hicieron con la actual vicepresidenta en una causa y le salió muy mal. Tienen todos los elementos, uno por uno, claros, simples, hasta alguien que no conoce el tema, pero que ya está empapado porque está escuchando hace años estas acusaciones, que se han vuelto prácticamente sentido común, porque el método este es ensuciarte, es embarrarte por cadena nacional con el concurso de una parte del Poder Judicial, y después vos tenés que ir recorriendo medios más pequeños, con un pequeño micrófono, explicando que no, que esto no puede ser, limpiándote el barro, pero con una servilleta. Y te podés pasar años. Y yo digo porque he sido víctima de varias de estas. Me dijeron que ganaba una fortuna en YPF. Y quiero decir algo, porque
todavía hay gente hoy que me dice, pero vos cobrabas otro sueldo en YPF. Porque fue tapa del mismo diario que el día después de presentar esta denuncia empezó a fogonearla para generar el efecto que describimos. Así que yo creo que es un momento, la verdad, no perfecto, ideal, sino donde necesariamente, con el solo hecho de leer la pericia, lo que hay que decir es, acá no hubo nunca delito. Y después ver qué se hace. Porque esto así no puede seguir. 5 años peleando contra la nada. Contra tapas de diarios, mentiras, injurias, embargos. Así que cierro porque recién se hablaba de los jueces del tribunal, a los que nos estamos refiriendo. Pero quiero decir algo del tribunal oral. En el tribunal oral, cuando ya estaba este peritaje, nosotros pedimos que el juicio termine, porque finalmente, después de 5 años, leyeron un informe técnico que dice que esta causa es lo que es, un invento, pero lo tienen ahora sí, enfrente de la vista, y no se pueden hacer los distraídos, y no se pueden negar. Esto termina hoy en la Cámara, porque 2 de los 3 jueces, que entonces componían el tribunal, dicen que no corresponde no hacer el juicio, porque algunos de los acusados no explicitamos que no queríamos el juicio. Entonces debe ser, miren qué trampa, que sí queremos que nos sigan juzgando por esto, así tenemos ocasión de explicar, miren, desde el día 1 estamos diciendo que esto no es delito, que nos absuelvan y que se ocupen de las cosas que no se ocupan y se tiene que ocupar la justicia. En vez de meterse a hacer política, a manipular, a perseguir, a embargar, dedíquense a juzgar las millones de cosas en donde este país los necesita. Y la verdad que no, que me parece que esa explicación, que tiene un componente de chicana, porque algunos no habíamos presentado el recurso, pero nunca nos preguntaron, entonces dijeron, como no dijeron nada, quieren seguir con el juicio. Y eso es lo que hoy estamos apelando. Y yo digo, no, este juicio se tiene que terminar hoy, porque esto es una farsa, y lo sabe toda la Argentina a esta altura. Entonces, tengan la decencia de terminar con esto. Muchísimas gracias. Gracias. Tengo que sigue en orden de exposición la doctora Andrea Casó. Doctora Casó. No, la doctora Ana María García. Sí. Era la doctora Ana María García, perdón. Tenía mal anotado. Entonces, doctora Ana María García, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Buen día, señoras juezas, señores jueces, señor fiscal general, colegas y partes que hay en este momento en la sala. Mi representado, el licenciado Vanoli, me ha pedido que solicitara a este tribunal hacer uso de la palabra para exponer brevemente cuestiones técnicas que hacen a la operatoria de futuro cuestionada en oportunidad en que él era presidente del Banco Central. A partir de los hechos que son delimitados por el fiscal de instrucción en el requerimiento de elevación a juicio como delictivos y en línea con, con los que me han precedido en la palabra, el licenciado Vanoli hará hincapié en las conclusiones que en relación a cada uno de esos hechos que se predican delictivos, arriban los peritos del cuerpo de peritos de la Corte y cuya contundencia motivó que desde en una defensa conjunta de quienes integraron el directorio del Banco Central solicitáramos el sobreseimiento. Previo a cederle la palabra, ratifico en un todo el recurso interpuesto contra la resolución que por mayoría el Tribunal Oral Federal 1 denegó la petición que habíamos formulado, en el entendimiento de que están expuestos en el recurso todas las cuestiones que hacen tanto a su admisibilidad formal como material, y que estamos convencidos nos permite solicitar a esta sala
que case la resolución y resuelva en forma directa, declarando el sobreseimiento de las personas que están siendo sometidas a este proceso por inexistencia de delito. Adhiero también a los restantes recursos de los colegas que también están en esta causa y a todos los argumentos que se han vertido con anterioridad. Dicho lo cual, va a hablar el licenciado Vanoli, que como va a ser una exposición con PowerPoint, entiendo que desde Secretaría tendrían que habilitarlo, no sé muy bien la modalidad, pero creo que es coanfitrionarlo o alguna cuestión técnica que había charlado con la Secretaría. Gracias. Gracias, doctora García. Licenciado Vanoli, entonces tiene usted la palabra. No sé si está listo el PowerPoint del que habla. Buenos días. Yes. Voy a ver si me han habilitado a compartir la pantalla.